amigos que respetamos y que admiramos, es el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar vía Skype. Profe, ¿cómo andas? Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un abrazo a toda la audiencia de Sin Censura y también a todo el equipo de Sin Censura que hace posible este enlace, Vicente. Oye, profe, pues vamos a entrarle a lo que te truje, chencha, porque fíjate que estaba viendo que en un voto en la ONU, México se abstiene, eh, pero Argentina vota en contra de los intereses de Venezuela. Hay un distanciamiento entre Argentina y Venezuela, a pesar de que el gobierno hoy de Argentina es tirándole a la izquierda. ¿Y qué implicaciones tendría para la región si hay este distanciamiento? ¿Tú cómo ves esto que planteo? Pues mira, me parece que estás en lo cierto, muy acertado el comentario, la observación. México se abstiene en un voto que se da en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en torno a refrendar si lo que se dijo en el informe Bachelet, así se le conoce al informe que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo en 2019 para el caso de Venezuela, en donde como resultado se estima que en Venezuela se violan los derechos humanos, pero peor aún, Vicente, sirve de base para informes posteriores también de Naciones Unidas para decir que el gobierno de Venezuela es un gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que, ojo, no son igual que los crímenes de genocidio y que tampoco son crímenes de guerra, ni mucho menos. Y lo digo esto porque hay mucha confusión entre las personas que, como la Corte Penal Internacional de La Haya justamente crea estos conceptos o los persigue, los está facultada para conocer de ellos y castigarlos para funcionarios de alto nivel de un estado, la gente piensa que son lo mismo. Entonces, los crímenes, en este caso, el informe Bachelet sirve de base para informes posteriores de Naciones Unidas, en donde se sostiene pues que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y el caso es que en 2019, el entonces candidato Alberto Fernández, consciente pues de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso su esposo Kirchner, apoyaron entre 2007 y 2015 al régimen chavista, al régimen de Maduro. En 2019, pues tú sabes que ya pasaron 4 años que llegó Macri de derecha, Macri que reconoció al Grupo de Lima, Macri que reconoció a Juan Guaidó, que incluso permitió la entrada de 400 venezolanos para que formaran la representación del gobierno de Juan Guaidó. Tenía sentido porque Macri es pues empresario también de la derecha argentina, pero con la llegada de Alberto Fernández, se creía que Alberto Fernández iba a apoyar incondicionalmente a Nicolás Maduro. Sin embargo, la sorpresa fue que Fernández pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Solá, que revisara este informe, y a la deducción que llegaron es a que pues iban a votar a favor este informe para pedir al gobierno de Nicolás Maduro que no violara los derechos humanos de los venezolanos. El problema aquí es, Vicente, que hay una división muy importante, incluso al interior de Argentina, entre las izquierdas de Argentina, la izquierda peronista, la izquierda kirchnerista y la izquierda que está encabezando el mismo presidente actual, porque se percibe en esta decisión, hablando de las implicaciones, Vicente, se percibe en esta decisión la necesidad de Argentina, de la Argentina de Alberto Fernández, de estar en buenos términos con Washington. ¿Por qué? Porque tú sabes que Washington tiene mucha incidencia sobre lo que se decida en el Fondo Monetario Internacional, y Argentina históricamente ha sido uno de los alumnos predilectos y además pues que han fracasado siguiendo las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional en este momento va a jugar un papel muy importante de dos maneras en Argentina: en la renegociación de la deuda pública gigantesca que tiene Argentina, y también en facilitarle fondos a la Argentina para que pueda hacerle frente a esa deuda sin que sufra en el presupuesto para seguir ejerciendo sus políticas públicas. Dicho de otra manera, querido Vicente, me parece que Alberto Fernández, presidente de Argentina, se fue por la sencilla, por la fácil, buscando gobernabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que Estados Unidos ha convertido a Venezuela
en una perita a la que cualquiera le puede pegar para quedar bien, para congraciarse con su población al interior del país, pero también con Washington. En ese sentido, se va por la fácil porque dice, bueno, si parte de la razón por la cual Washington me pudiera afectar en el Fondo Monetario Internacional es mi cercanía a Venezuela, porque algo que sí hizo mucho Argentina, ya en este año con Alberto Fernández, es condenar el bloqueo al que tienen y el castigo financiero al que tiene sometido Estados Unidos a Venezuela. Eso sí lo ha hecho de manera reiterada. Critica mucho la injerencia de las potencias occidentales en el proceso político interno de Venezuela, pero pues votando a favor del informe Bachelet es como decir, sí, Venezuela sí está violando los derechos humanos de los venezolanos y sí se cometen crímenes de lesa humanidad. ¿Y esto qué significa? Que aumenta el aislamiento más de Nicolás Maduro en la región porque 22 de 25 países reconocieron esto, querido Vicente. Y esto se traduce ¿en qué? En que en algún momento cuando Nicolás Maduro deje la presidencia de Venezuela, que pues lo va a hacer en cuanto termine este sexenio, por ahí del 2024, prácticamente Nicolás Maduro podría terminar o en una corte federal en Nueva York o podría terminar en La Haya, pues en manos de la Corte Penal Internacional. Por eso para Nicolás Maduro era muy importante ir aflojando, digamos, este tema, irlo desvaneciendo, pero bueno, con este posicionamiento, un país importante en Sudamérica como es Argentina le pone más candela y pues hace que se distancien las izquierdas latinoamericanas en el cono sur, Vicente. Oye, profe, en